Saludos, ¿qué tal amigos? Les habla el abogado especialista Eliseo Jiménez, miembro de Escritorio Jurídico Eli Jiménez y Asociados y Asociación Cooperativa Didáctica PAES. Hoy vamos a hablar un tema importantísimo en la legislación nuestra venezolana porque existen leyes penales especiales que algunas personas, incluso abogados que no son penalistas, pues desconocen, y acordemos que el Código Civil nuestro establece que el desconocimiento de la ley no te excusa de su cumplimiento y nadie puede alegar a su favor su propio error o torpeza. Es por ello que Escritorio Jurídico Eli Jiménez y Asociados está haciendo estos videos de manera tal de llevar a la población en general informaciones de las cuales no se conocen, y está muy de moda últimamente acerca de un video que se realizó por allí donde una señora fue imputada incitando al odio, y es por ello que hoy vamos a hablar brevemente sobre la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Una ley pues netamente no es nueva, fue publicada en la Gaceta Oficial número 438.638 del viernes 10 de noviembre del año 2017. Es decir, que esta ley tiene más de 5 años. Por lo tanto, no es una ley nueva, solamente que algunos de nosotros la desconocemos. Entonces, por lo general, ciertas leyes, o todas las leyes penales especiales, tienen su objeto. ¿Por qué fue creada esta ley? La ley constitucional tiene por objeto contribuir, según el artículo número 1, generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia, el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de la persona, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la nación. Ok, debo hacer un paréntesis aquí brevemente sobre el objeto, por qué fue creada esta ley. Recordemos que aquí trata sobre los derechos humanos, es decir, en toda legislación, bien sea penal, civil, militar, agraria, laboral, debe estar presente la preeminencia de los derechos humanos, dado que los derechos humanos están a un nivel jerárquico de nuestra Constitución venezolana. Pues por supuesto está ni por encima ni abajo, sino en un mismo nivel, en un nivel jerárquico. Por eso es que los derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Ahora bien, al respecto, cuando hacemos le establecemos lo que es en el objeto de esta ley, pues las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad. Eso es cuando estamos hablando de la diversidad de género, la tolerancia, el respeto recíproco, ese respeto que debe existir entre una persona y la otra, entre el Estado y el pueblo, entre el pueblo y el Estado. Por supuesto, debe haber ese respeto recíproco de una persona, bien sea que tenga personalidad jurídica, con una persona natural. Recordemos que en Venezuela, cuando hablamos de persona natural anteriormente, antes de la reforma de la ley de registro, pues por supuesto había personas naturales, eran aquellas personas que habían nacido fuera del matrimonio. Por lo tanto, habían esas personas legítimas, producto de la unión en matrimonio, y las ilegítimas, llamándolas así, pues eran aquellas personas que nacían fuera del matrimonio, eran consideradas personas naturales. Ahora no, en nuestro Código Civil establece que son personas naturales todos los individuos de la especie humana acá en Venezuela. Ahora bien, por supuesto, hablando el artículo 2 establece ciertos valores y principios. Yo los invito a que ubiquen la ley constitucional contra el odio para la tolerancia pacífica y la tolerancia, convivencia pacífica y tolerancia, publicada en la Gaceta Oficial número 438.638 del día viernes 10 de noviembre del año 2017. Así que están invitados para que cuando emitan una opinión, cuando expresen sus sentimientos, pues por supuesto tienen que tener mucho cuidado con esta ley,
porque pueden estar incurriendo en un delito que establecido en el artículo 20 de esta ley, la cual ya se los voy a leer. La pena a la cual se somete una persona por desconocer, eso quiere decir que hacer un video, pues ofender a otra persona, tal vez con un chiste o una publicación, pues no está exento de incurrir en unos delitos establecidos, pues por supuesto en estas leyes penales especiales. Recordemos que las leyes penales, pues por supuesto son creadas necesariamente por el Estado, ya que es el Estado quien crea los delitos. Por supuesto, acá el venezolano común no crea delitos, el que crea delitos es el Estado para luego crear leyes que vayan en reprimenda o castigo de estas personas que incurren en determinadas leyes. Por supuesto, entonces estamos hablando de que hay que tener mucho cuidado cuando usted reenvía un video del cual no tiene el conocimiento necesario de su autoría, de la veracidad de ese video o de esa información que usted está reenviando a través de las redes sociales, pues entonces puede estar incurriendo en un delito de lo que establece la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Vuelvo y repito, publicado en la Gaceta Oficial número 380.638 de fecha 17 de noviembre del año 2017. Ahora bien, esta ley también establece en su artículo 2 algunos valores y principios. Por razones de tiempo no voy a extenderla toda, sino que los invito a ustedes que ubiquen la Gaceta Oficial publicada en la República Bolivariana de Venezuela. Entonces tenemos algunos valores y principios. Por supuesto, cuando hablamos de valores, los valores son esas enseñanzas intrínsecas que la aprendemos en el hogar y posteriormente la vamos afianzando en la escuela, en la universidad, después y en lo que es en la sociedad. Entonces, por supuesto, esa persona que carece de valores, pues por supuesto es una persona que de repente puede estar propensa a llegar a cometer un delito. E incluso personas que conocen los valores, que viven en un hogar que tiene una fortaleza, una firmeza en valores, puede, por ignorancia, caer en un delito tipificado en esta ley contra el odio y la convivencia pacífica. Por supuesto, entonces el artículo 2 de esta misma ley establece los valores y principios. No los voy a nombrar todos, pero sin embargo, tener la preeminencia de los derechos humanos, como ya lo hablé, como jerarquía constitucional, la vida, la paz, el amor, la democracia, convivencia, libertad. Voy a tocar dos temas nada más con respecto a la vida y a la libertad de estos valores que establece, que son 19 valores o ítems que establece acá, la diversidad, la humanidad, la igualdad y de género, el reconocimiento, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, por supuesto pluralidad y por supuesto la corresponsabilidad. Entonces vamos a hablar de dos solamente, son dos derechos constitucionales establecidos en el artículo 12 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como es la vida y la libertad. Son derechos que ya están intrínsecos como derechos humanos. Es por eso que de repente ustedes dirán, bueno, o ha sucedido comentarios que hemos visto en los tribunales penales, algunas personas que desconocen y emiten su opinión con respecto a que una persona que es imputado, que le quitó, vamos a llamarlo así, o cometió el delito de homicidio contra otro ser humano, pues por supuesto tiene más derechos el imputado que la persona que falleció. Por supuesto, nosotros los venezolanos adquirimos nuestros derechos luego de que se nos presentan en el registro civil y nos otorgan a nuestros padres el acta de nacimiento. ¿Y cuándo se pierden esos derechos? Cuando, por supuesto, nuestros familiares se dirigen al mismo registro civil y allí, porque ha fallecido la persona, y entonces con el acta de defunción se pierden esos derechos. Pero como la persona, el homicida, que está siendo objeto de un proceso, y por supuesto, luego que es condenado, cuando hay una sentencia condenatoria, pues por supuesto, entonces todavía tiene los derechos, que es la libertad. Pues es por ello que son dos derechos consagrados en nuestra Constitución, la vida y la libertad. Pues en el artículo 2 de la Constitución establece que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social que propugna los valores por encima de su ordenamiento jurídico, la vida, la libertad, y es por eso que va a tratar estos dos temas. Ahora bien,
Cuando hablamos de lo más importante de esta ley, pues son pocos artículos que tiene la ley, pero vamos a hablar brevemente por razones de tiempo y para que el video no se haga tan extenso. Próximamente estaremos hablando de otras leyes especiales como la ley de droga, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley sobre la ley penal del ambiente, hablaremos también de la ley sobre robo y hurto de vehículos. Cualquier sugerencia de una ley pueden hacerlo, dirigirse a nuestra página de la Escritorio Jurídico Eli Jiménez y Asociados. También pueden, este video va a ser subido a YouTube y allí podrán entonces solicitar un micro de cualquier leyes que tengan, leyes penales especiales. También podemos hablar posteriormente acerca de lo que es algunos delitos, como son la flagrancia, cuándo es flagrancia, cuándo no es flagrancia, más que todo delitos penales, porque son los que privan de libertad a una persona. Ya ya por eso estamos hablando de la parte civil, son situaciones que nos llevan a uno a estar en un litigio, pero no vamos a estar privados de libertad. Por lo tanto, como la libertad es un derecho constitucional establecido en el artículo 2, entonces allí es que a nosotros, los abogados, en este caso su servidor, abogado especialista en derecho penal, pues hace de ustedes este conocimiento público, porque es público y notorio que todos conocen el video de la señora que tal vez por jocosidad habló de unas famosas arepas. Por lo tanto, esa persona pues en vista de que desconocía esta ley especial sobre la convivencia pacífica, la ley contra el odio, la convivencia pacífica y la tolerancia, pues incurrió en un delito establecido en la norma. Recordemos que si no está establecido en la ley como delito, no es delito, pero si hay una ley y ustedes las desconocen, no pueden alegar a su favor su propio error o torpeza. Por lo tanto, nos vamos directamente a hablar de la penalidad que está acá en el artículo 20 de esta ley. Por supuesto, ustedes tienen que ubicar la ley y así tendrán una idea más clara de lo que le está hablando este servidor y nuestros compañeros especialistas que forma parte de Escritorio Jurídico Eli Jiménez y Asociados. Entonces, el artículo 20 del capítulo 5 de las responsabilidades, delitos y sanciones establece el delito de promoción o incitación al odio. Vuelvo y repito, aquella persona que es por desconocimiento envíe, reenvíe un video, un chat, un chiste, incluso que se ha visto tipificado en esta ley como delito, pues será investigado por el Ministerio Público y posteriormente, Dios no lo quiera, presentado a los tribunales de control con unos delitos que ya se los voy a leer a continuación. Artículo 20. Quien públicamente o mediante cualquier medio o acto para su difusión fomente, o sea, cualquier medio o acto para su publicación, radio, prensa, televisión, mensaje de texto, videos por WhatsApp, YouTube, bueno, para ustedes contar por las redes sociales, promueva o incite al odio, la discriminación, la violencia contra una persona o un conjunto de personas en razón de su pertinencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio, será sancionado, óigase bien, con prisión de 10 a 20 años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados. Esto quiere decir que como en nuestro país existen en el Código Orgánico Procesal Penal una forma alternativa a la prosecución del proceso, es decir, que cuando uno a veces, para no llevar e irse a un proceso penal, que la norma establece que no puede pasar de 2 años, pero sin embargo a veces por ciertas circunstancias que no vienen al caso se retarda ese proceso y puede pasar más de 2 años. A veces existe una fórmula alternativa a la prosecución del proceso, que es que la persona admite los hechos, que se llama, por supuesto, la admisión de hechos, tiene una rebaja
de un tercio a la mitad de la pena, con algunas atenuantes y también tiene ciertas agravantes. En este caso, para ser un poquito más explícito, si usted admite los hechos, por supuesto se está declarando culpable, y si se declara culpable, pues entonces cuando haya la sentencia condenatoria definitivamente firme, así le den una rebaja cuya pena no exceda de 5 años y puede ser dada su libertad, la libertad condicional de ejecución de la pena a través del tribunal de ejecución, pues puede tener una responsabilidad civil, una demanda civil por difamación, injuria, daño moral, lucro cesante o un daño emergente. Eso lo podemos hablar en otro video que por supuesto nosotros de Escritorio Jurídico, Eli Jiménez Asociados y por supuesto Didáctica Páez vamos a estar difundiendo y hacerle llegar a todos ustedes quien pues por supuesto esté interesado en ver nuestra video, que lo cual son más que todos informativos, y recordemos que el desconocimiento de la ley no lo excusa de su cumplimiento y nadie puede alegar a su favor su propio error o torpeza. Por lo tanto, esta pena en materia penal, por supuesto, existe el artículo 37 que es establecer un término medio. Hablando entonces de 10 a 20 años serían 30, la media serían 15 años y por supuesto de esos 15 años podría la persona, el juez en este caso, rebajar la pena de un tercio a la mitad. Por ejemplo, serían 15 años, pues bajar la mitad quedarían entonces 7 años, 6 meses, cuyo pena sobrepasa los 5 años, por lo tanto estaría privado de libertad. Y en este caso tendría que ser el tribunal de ejecución, o si admite los hechos, por supuesto, el tribunal de ejecución, que le haga el cómputo de la pena para que usted pueda tener una idea de cuándo comenzó a pagar su pena y cuándo es el día que finaliza o le nacen sus derechos, por ejemplo, de redención de la pena por trabajo de estudio, o cuando haya cumplido la mitad de la pena, pues gozar de lo que se llama la libertad condicional de ejecución de la pena. Pues son unos beneficios procesales que tiene aquella persona cuando ya ha estado privado de su libertad a través de una condena definitivamente firme. Pero sin embargo existe también otros atenuantes, como es el atenuante el número 74, perdón, el artículo número 74 del Código Penal, que establece ciertos atenuantes, y entonces uno de ellos es que si usted no tiene una conducta predelictual, ha sido una persona modelo, pero por desconocimiento de la misma norma incurrió en un delito tipificado en esta norma, pues entonces acá se tomaría entonces el límite inferior. Y sin embargo, haciéndole un breve resumen de lo que es el límite inferior, estaríamos hablando que tomarían los 10 años. Por supuesto, los 10 años le tomarían la media, quedarían 5, y si usted admite los hechos y es criterio del juez rebajar de un tercio a la mitad de la pena, probablemente tenga 2 años, 6 meses, por supuesto tendría usted una presentación cada 30 días, o lo que el tribunal acuerde, de acuerdo a lo que establece el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal en algunas de sus ítems, y por supuesto la desventaja tendría antecedentes penales por haber incurrido en este delito, y también podría, en un futuro no muy lejano, ser demandado por, en este caso, el Estado, que es el que se siente aludido con lo que es en la política. Pues por supuesto podría tener entonces usted una demanda civil por daños y perjuicios, daño moral, lucro cesante o daño emergente. También el artículo 21 tiene las agravantes para los agravantes de motivo de odio o intolerancia, pero esto está ya más dirigido a los difusores o los propietarios de esos medios de comunicación. Vuelvo y repito, radio, prensa o televisión, que hagan eco a ciertas publicaciones. Recordemos que nosotros a veces nos envían un chiste y lo divulgamos, nos parece gracioso porque esa es la idiosincrasia de nosotros los venezolanos. Nosotros podemos estar en un proceso de crisis o de eventualidades y siempre estamos hablando de la parte jocosa, porque eso es lo que nos caracteriza a nosotros. En estos momentos estamos hablando de una ley penal especial seria, por lo tanto no podemos estar sonriendo, pero sin embargo nosotros de muchas personas
hacen eco de lo que es la idiosincrasia de nosotros como venezolanos, que somos jocosos, que de cualquier tema sacamos pues un chiste, pero a veces divulgar estas informaciones, chistes, comentarios, sin tener, por supuesto, de dónde proviene, si esta es una fuente real, e incluso ciertas informaciones que son real, que han ocurrido, pues de repente el Estado venezolano o la administración, que es como se suele llamar acá, las personalidades que están administrando la República Bolivariana de Venezuela en su periodo presidencial o de gobierno, pues a lo mejor lo toman como una incitación al odio, y usted pues va a ser sancionado con esta ley orgánica sobre el odio y la tolerancia pacífica. Ahora bien, ley constitucional, perdón, corrijo. Es propio de nosotros los venezolanos corregir nuestros errores, por lo tanto es algo normal porque estamos en vivo. Por supuesto, entonces el artículo 21 tiene que ver mucho con lo que es las agravantes de todo hecho punible, incrementando por motivos de pertenencia real a la o presunta de la víctima a un determinado grupo social, étnico, religioso, político, así como por motivos de género, orientación sexual, identidad de género o expresión, tal cual como lo establece el artículo 20, pues será, en este caso, la sanción aplicable será el límite máximo de la pena establecida. Es decir, que aquí, incluso si la persona no tiene antecedentes penales, no tiene una conducta predelictual, es menor de 21 años, de acuerdo a lo que establece el artículo 74 del Código Penal, pues no va a optar a ese límite inferior, sino que se le va a tomar el límite superior, que es decir, la pena, que son 20 años, la cual la media son 10. Al admitir los hechos, si es criterio del juez, rebajar la pena de un tercio a la mitad, pues entonces si son 10, rebajan la mitad, pues por supuesto estaríamos hablando de 5 años, lo cual ya sería el tribunal de ejecución que a través de unos documentos solicitados pues va a otorgarle ese beneficio procesal que es de ejecución de la pena por trabajo y estudio, esa rebaja pues por supuesto que va a tener, y entonces optará ese beneficio procesal. Buenos amigos, amigas, estudiantes de Derecho, colegas abogados que están interesados u observaron este video hecho con mucho amor y cariño para todos ustedes con respecto a esas leyes penales especiales que están en la Constitución, perdón, están en la Gaceta Oficial, que están publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y está disponible para todos nosotros. Lo que pasa es que a veces desconocemos que existe tal o cual ley, más que todo ciertos colegas que no son penalistas, sino que ejercen el derecho civil, administrativo, laboral, desconocen esta terminología o estas leyes penales especiales que no están tipificadas en el Código Penal. Lo ideal sería que estuvieran todas tipificadas allá, pero existen estas leyes penales especiales publicada una de ellas, pues esta ley publicada el 10 de noviembre del año 2017 en la Gaceta Oficial número 438.638, que se conoce como la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Por su amable atención, muchísimas gracias. En nombre de Escritorio Jurídico Eli Jiménez y Asociados y Asociación Cooperativa Didáctica PAES, por su amable atención. Muchas gracias y tengan todos un excelente día.